buenas a todos y bienvenidas al Vitalista, un podcast en el que vamos a hablar de salud, de cómo cuidarnos y del conocimiento que necesitamos para ello. Escucháis a un servidor, Andrés Cuadrado, fisioterapeuta, osteópata y trabajador del conocimiento. Una de las preguntas que nos vamos a hacer siempre en este podcast es ¿por dónde empiezo? Por ti, por buscar en ti, no en tu problema, sino en tu situación y tu estado en todos los niveles. Cómo estás funcionando física, emocional y mentalmente. A nivel social, a nivel familiar, financiero, laboral e incluso a nivel espiritual. Algo de lo que algún día hablaremos. Así como en el capítulo anterior te propuse sentarte a plantear tus metas y objetivos, hoy hablaremos más de tu estado en tus diferentes áreas de influencia. Posiblemente de lo que vamos a hablar hoy y en el próximo capítulo es de la parte de la salud que menos puedo guiar como profesional. Pero es una parte de tu globalidad como ser humano y se ha de poner sobre la mesa, lo vamos a enfocar desde un punto de vista alejado del problema. ¿Qué emociones se mueven en ti? Las emociones, alegría, admiración, seguridad, curiosidad, las entendemos como emociones agradables, y el miedo, la ira, el asco o el rechazo, la tristeza y la culpa como emociones desagradables. Escuchar lo que sientes es un paso muy importante. Reconocer las emociones y aceptarlas. Escucharte, verbalizar tus emociones, escribirlas, aprender a buscar tu centro y aprender a volver a él. Son buenas opciones para trabajarte a nivel emocional. Cuando te surjan dificultades, es bueno hablarlo con tu entorno, con tu pareja, amigos, familiares, pero ante dificultades para reconocer y aceptar tus emociones o asociar mucho trabajo mental a emociones desagradables, es motivo para pedir ayuda profesional. Como profesional de la salud, con una visión holística, lo que sí que puedo asegurar es que un desequilibrio en tus emociones, en cómo las vives, cómo las procesas y cómo te dejas llevar por ellas, va a repercutir en tu salud y en tu estado general. Y no se trata de estar siempre anclado en emociones agradables. Se trata de reconocer cada emoción, vivirla y dejar que se diluya, a su tiempo, sin fijarte metas mentales en ellas. Vamos a poner un ejemplo, una discusión con alguien del trabajo. Puedes sentir rabia, actuar con sentido común, con control, pero siente esa rabia, úsala para aprender, usa la energía que te da para focalizarte en lo que debes, pero no te vayas mentalmente con esa emoción, hacia pensamientos recurrentes en torno a lo que tendrías que haber dicho, o a lo ofendido que te sientes, o a tramar futuros actos o futuras respuestas. Simplemente reconoce esa emoción. Eso que estás sintiendo, vívelo, deja que se diluya y aprende de ello. El equilibrio emocional consiste en esto, en que el global de tus emociones te lleva a un equilibrio que dé como resultante un estado de paz mental. Para ello es importante un buen contexto, que ya comentamos en el capítulo 3. Trabajar para enfocarnos y para que nuestro entorno acabe siendo lo más sano posible, gracias a lo que hemos ido sembrando con cada proyecto, con cada intención y a lo largo del tiempo. He dicho previamente que las emociones van a repercutir en tu salud. Ya hoy casi nadie discute esta realidad. Tus emociones son energías que se mueven en tu cuerpo, mediadas por neurotransmisores o hormonas, que tu sistema nervioso y otras glándulas van a secretar. Es energía que tiene un propósito y un objetivo. Toda emoción está ahí con un fin, ya sea el de protegernos, el de luchar ante algo o el de generar emociones en otros individuos de la especie. Toda emoción es un movimiento interno, a priori involuntario, que aparece por un motivo. Introduzco ahora este concepto que iré desarrollando en futuros capítulos. En nuestro ser, cuerpo, mente y espíritu funcionan al unísono, con un objetivo principal que es el de sobrevivir ante un entorno cambiante. Y a partir de esto, los objetivos que nos marquemos. Para ello, hemos de entender que constantemente estamos recibiendo información de nuestro medio, del aire que respiramos, de todo lo que vemos, de las interacciones con los demás, de los ruidos y voces que hay a nuestro alrededor, de lo que ingerimos, de lo que tocamos, de cómo nos movemos.
millones de inputs que recorren nuestro sistema nervioso, desde los diferentes receptores hasta nuestro cerebro. Allí se procesa la información, se compara con lo que ya conocemos, con nuestras creencias, vivencias previas, referentes sensitivos y patrones de movimiento, para, a partir de aquí, ir elaborando respuestas, millones de informaciones con una gestión perfecta y respuestas constantes. Todo esto condicionado por tu estado físico, emocional y mental, es decir, si no te cuidas y no funcionas bien a algún nivel, tu sistema se va a ver con dificultades para responder al medio. Aquí sería interesante hablaros del inicio de los síntomas, en estados de disfunción, pero si os parece, me guardo este melón para otro capítulo. Quiero entrar en las respuestas del cuerpo ante las emociones. Es curioso que la medicina tradicional china, su filosofía ya nos hablaba de esto hace 5.000 años, cómo el miedo afectaba la energía de riñón, cómo la ira afectaba la energía de hígado o la tristeza la energía de pulmón. Pero en nuestra sociedad científica o cientificista muchas veces, lo que priva es lo que dice la ciencia, los tratados de fisiología, neurociencia y las diferentes publicaciones que van saliendo. El caso es que hay emociones desagradables que activan nuestro sistema nervioso central hacia un estado de alarma y otras agradables que nos colocan en una posición de reposo y regeneración. La complejidad de esto es absoluta y además varía según la persona y su respuesta ante diferentes estímulos. Pero para dar una perspectiva, podríamos decir que ante una alerta por miedo o por rabia, entramos en modo de luchar o huir y para ello nuestro sistema nervioso simpático se activa y de su actividad se segregan catecolaminas, hormonas secretadas por el propio cerebro y las glándulas suprarrenales por la actividad simpática. Y paralelamente, a nivel hormonal, desde nuestro hipotálamo se activa el eje hipotálamo-hipofisario suprarrenal o el eje HPA, que acaba con la secreción de cortisol en la corteza suprarrenal. La hormona encargada de ir apagando los fuegos desde sus receptores en los núcleos de nuestras células. Con estas reacciones se consigue aumentar la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, para que llegue mucha sangre a la periferia. Para que la energía esté disponible se activa la liberación de glucosa en el hígado, para que haya más sustrato, para que nuestros músculos estén facilitados para salir corriendo o luchar. Por otro lado, se disminuye el aporte de sangre al tubo digestivo, a los órganos sexuales, ya que no tienen función en momentos de peligro inminente. Pero paralelamente, ante momentos de descanso, de gozo, de tranquilidad, entran en juego otras hormonas, otro tipo de actividad nerviosa. Se segregan endorfinas y serotonina que nos calman, que nos centran, que nos hacen reconciliarnos con el apetito, que aumentan el peristaltismo intestinal y la absorción a nivel digestivo y los procesos de regeneración, detoxificación y de autorregulación. La melatonina que facilita el sueño y por otro lado la actividad vagal, el sistema nervioso parasimpático, con efectos contrarios al simpático como el resultado de facilitar la digestión, la obtención de energía y llevar sangre a los órganos internos. Se verán aumentados ciertos ejes endocrinos, como el aumento de la hormona de crecimiento o las hormonas sexuales. Pero no me alargo más con esto, simplemente hemos descrito dos situaciones. Una que nos prepara para luchar y otra que nos prepara para descansar y regenerar. Dos situaciones que se ven inducidas, entre otras cosas, por las emociones, que resultan de nuestra interacción con el entorno. Antes de caer en que la lucha es mala y la regeneración es buena, os diré que no es así. Necesitamos el estrés, necesitamos momentos de lucha y huida, y necesitamos momentos de regeneración. Volvemos otra vez al concepto de equilibrio. Si no tenemos estrés, si no estamos sometidos a tensión, no hay nada que regenerar. Solo acumulamos con todo lo que eso conlleva. El peligro es estar solo en un bando, igual que con las emociones. Polarizarnos y el factor tiempo nos lleva al agotamiento, por ejemplo, de los tejidos y del sistema inmunitario por la actividad excesiva o por el agotamiento del cortisol, o un desequilibrio metabólico por acumulación de grasas. Insisto, equilibrio.
Y seguimos con las emociones. Ya desde principios de este siglo, los nuevos estudios de neuroimagen nos enseñan cómo nuestro cerebro se activa igual ante un peligro real que ante un peligro imaginado. Sin que esto sea peligroso, comerse una manzana, por ejemplo, a nivel cerebral, activa las mismas zonas que pensar que te comes una manzana. Pasaría lo mismo ante una situación desagradable, como puede ser el tener una discusión o pensar que vas a tener una discusión. El problema es que puedes tener una discusión imaginada, pero revivirla 20 veces en tu cabeza solo por si la vas a tener puede no ser la mejor opción. Igual pasaría con cualquier preocupación. Aparece un síntoma y esa emoción de miedo, esa ansiedad que te mueve a buscar de dónde puede venir, que va a hacer que leas, que te pongas en lo peor y que los pensamientos negativos induzcan una y otra vez emociones negativas, abrazadas al miedo, a la tristeza. Pero quiero poner un ejemplo muy visual y muy actual. El miedo que puedes sentir al recibir un positivo por COVID, si es que eso te genera miedo, es el mismo que tienes al ver las noticias, sentir que aumentan los positivos por COVID y verte como posible víctima. Y el problema es el mismo. Posiblemente puedas dar positivo 1 o 2 veces, pero en la televisión has estado viendo 365 días al año durante 2 años y las veces que te hayas recreado en ello supone unas cuantas de miles de reacciones a nivel neurológico y a nivel hormonal inducidas por el estrés ante el miedo. ¿Realmente te merece la pena? Para que puedas tener un ejemplo práctico de esto que te estoy explicando. Cuando te apetezca, ponte una película de miedo. En el momento álgido, siente cómo estás respirando, siente lo que tienes dentro. Te recuerdo que el puto payaso no está en tu casa, está en una pantalla, no es real, pero tu cerebro lo vive como real. La magia del sistema nervioso y de la vida humana. ¿No os parece maravilloso? Vives el miedo o la alegría o la tristeza de una película como si fuese real. Y esto definitivamente es maravilloso, porque nos permite a los seres humanos intercambiar, crear, compartir auténticas obras de arte, cultura y conocimiento, vivirlo y vibrar, tanto en un cine como sin salir de casa, además de ser un negocio multimillonario. Con esto espero haberte ayudado a entender levemente lo que son las emociones, al menos que seas consciente de que están ahí, de lo que son, y de que deberías filtrar aquello que quieres que te afecte. Mi lema estos 2 últimos años ha sido: en mi miedo mando yo. Llegados aquí, animarte a que te dejes llevar con las emociones, por favor sin cometer locuras ni actos delictivos, pero simplemente deja que la emoción pueda aparecer, reconócela, entiéndela, vívela y que fluya. Sin lugar a dudas, las emociones son el motor de la vida, están en la base de todo lo que hacemos. Casi sin dudarlo te podría decir que tras cada acción, tras cada proyecto, tras cada gesto que realizamos hay una emoción. Y por supuesto son la base de muchos problemas de salud. El culo hundido del iceberg que permanece sumergido en lo profundo del individuo, bloqueando en muchos casos el camino hacia la luz, hacia la salud en este podcast. Otro tema interesante que voy a bordear es el dónde reside la programación emocional. Por un lado, se ha estudiado la universalidad de las emociones, es decir, que en nuestro mapa, en nuestro manual de instrucciones, aquel con el que venimos al mundo, ya existen y están programadas ciertas conductas ante emociones, como puede ser la risa de un niño. Pensarlo, ¿de qué coño se ríen? Si no entienden un carajo de lo que está pasando. Es una medida para conseguir el afecto. Sin afecto, el niño se muere. Y esto también está estudiado. Estamos programados para conseguir un abrazo, cobijo de nuestros progenitores. La especie lo sabe. Esto está grabado en la herencia genética. Pero por otro lado, la programación de nuestras emociones la construimos durante el desarrollo. Es otra gran realidad que el cachorro de ser humano viene al mundo a medio cocinar.
Es decir, nos falta cocción, sobre todo a nivel cerebral. El cerebro del bebé en los 2 primeros años se desarrolla una barbaridad. Y con esto quiero decir que también nos programamos para sobrevivir en el medio con el que nos relacionamos. Si vives en un medio hostil, gritos, agresiones, falta de afecto, lo que vas a sentir es una cosa diferente y las consecuencias, conductas y estados mentales y físicos asociados a este entorno van a especializarte para sobrevivir en este medio. Es decir, en base a los aprendizajes, las respuestas obtenidas ante las conductas realizadas van a programarte a nivel emocional, cognitivo y conductual. De todas formas, me estoy alejando y empiezo a divagar un poquito. Espero haberte hecho pensar y que entre todo lo que has escuchado y de todo lo que he dicho puedas sacar algo de provecho. Como siempre, insistir que estoy aquí a vuestra disposición para cualquier duda, comentario, agradecimiento, crítica o propuesta que me queráis realizar por vía mail en aquadrado83@outlook.com y en mi Instagram @aquadrado83. Sigo con muchas ganas de compartiendo información. Espero que además haya sido agradable. No te olvides, si te ha gustado, compartirlo con tus amigos, darle un corazoncito si me has escuchado en iVoox y dejar una reseña en Spotify, que dicen que aumenta la visibilidad del podcast. Muchísimas gracias por venir a escucharme, ha sido un placer y hasta siempre.